Hola, ¿qué tal? Reciban un saludo a todos, con el gusto de saludarlos, esperando se encuentren muy bien. En el video de hoy vamos a comenzar a trabajar con clases en JavaScript. Para ello estoy utilizando la plataforma web Replit, donde nosotros podemos encontrar todo un entorno de desarrollo para trabajar con diferentes lenguajes de programación. En nuestro caso estamos utilizando pues un servidor de tipo Node.js que interpreta JavaScript. Bueno, vamos a trabajar sobre un ejemplo sencillito para comprender cómo es que funcionan las clases en este lenguaje. Para definir, para definir una clase en JavaScript necesitamos utilizar la palabra reservada class, ¿vale? Seguido del nombre de la clase, ¿vale? Es decir, acuérdense que digamos que aplicando nuestro conocimiento en el paradigma orientado a objetos, una clase es un objeto, persona o fenómeno de la vida o del entorno real que nosotros, digamos, abstraemos, identificando atributos y, y comportamientos y lo programamos, ¿no? Aquí. Entonces, en este caso, identificar un objeto pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Es lo que decimos. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, ese objeto que nosotros vamos a abstraer y programar en JavaScript pues va a ser, por ejemplo, una figura geométrica como lo puede ser un triángulo. Por convención, cuando nosotros trabajamos o definimos clases, el nombre de las clases van con mayúscula, ¿ok? Empieza con mayúscula y pues lo que resta del nombre pues en minúsculas. Entonces ahí ya definimos el nombre de nuestra clase, abrimos unas llaves y dentro de estas llaves vamos a definir atributos y métodos, ¿no? Es decir, las características o comportamiento de ese objeto que nosotros vamos a definir, a diseñar aquí en el entorno. Es importante que una vez que nosotros definamos cómo se llama nuestro objeto, en este caso la clase, perdón, definamos también un método bastante importante que es el constructor. El constructor, como su nombre lo indica, es un método especial empleado para definir algunos atributos por defecto de esta clase. Por ejemplo, en el caso de un triángulo, hay algunas características en este caso serían los atributos, hay algunos atributos que tenemos que considerar por defecto para nuestro triángulo. En nuestro caso vamos a considerar dos atributos por defecto, que son la base y la altura. ¿Sale? Este par de atributos son importantes como por ejemplo para calcular el área de un triángulo. ¿Okay? Entonces, una vez que hemos definido qué características vamos a agregar en nuestra clase, pues definimos los atributos. Para ello utilizamos la palabra reservada this. This hace referencia a la clase que estamos definiendo. ¿Vale? Si nosotros dentro de algunos otros métodos dentro de esta misma clase necesitamos acceder a los atributos de esta clase, pues siempre vamos a poner como prefijo this, haciendo referencia a la misma clase. Entonces definimos el primer atributo que se llama base y le vamos a asignar lo que esté almacenado en la variable base. ¿Sale? Estos dos objetos son distintos, no son iguales. ¿Sale? Por un lado tenemos el atributo de la clase y por otro lado tenemos el pase de parámetros para construir un triángulo. ¿Okay? Estos dos sí son los mismos, pero este es distinto de esta base. ¿Ok? Para no confundirse. Definimos el segundo atributo que vamos a considerar para nuestro triángulo y va a ser la altura. ¿Ok? Y a la altura le vamos a asignar lo que
lo que tenga el valor por base de parámetros de la variable altura. ¿Okay? Nuevamente, son distintas cosas. Este es el atributo de nuestra clase y este es la variable que almacena un valor que está pasando como parámetro del método constructor. Muy bien, entonces por defecto estamos diciendo que cuando creemos un triángulo se requiere la base y la altura de este, pues para crear el triángulo. Puede ser que en algún momento cuando construyamos un objeto de tipo triángulo, no se sepan estos dos datos, no se sepa cuál es la base o cuál es la altura. Nosotros podemos por defecto definir algunos valores para que no necesariamente agreguemos base y altura cuando creemos un triángulo. De tal suerte que nosotros podemos aquí agregar esos valores. Ahora sí, cuando nosotros construyamos un triángulo y si no pasamos parámetros para el constructor, por defecto va a asignar base 2 igual a 2, perdón, y altura igual a 2 al atributo base y altura del triángulo. ¿Okay? ¿Cómo funciona eso? Bueno, pues vamos a crear un primer objeto. Este objeto se va a llamar, por ejemplo, T1 y T1 va a ser un objeto de tipo triángulo. Para invocar una clase, necesito utilizar la palabra reservada new. ¿Okay? Y a continuación el nombre de la clase. En este caso es la clase triángulo. ¿Okay? Y ahí ya está mi primer objeto construido. Muy bien. Si yo quiero, por ejemplo, conocer cuáles son los atributos que tiene mi triángulo, que en este caso mi triángulo se llama T1, pues simple y sencillamente lo mando a imprimir. ¿Okay? Y aquí me dice en la consola, el objeto triángulo tiene dos atributos y estos son los valores que tiene cada uno de los atributos. Si yo quiero acceder a un atributo en particular del triángulo, pues lo único que tengo que hacer es agregar, además del nombre del objeto, el nombre del atributo, en este caso, por ejemplo, base. ¿Okay? Entonces, por un lado tenemos los atributos y sus valores del objeto que estoy imprimiendo, que en este caso es T1, y por otro lado tengo el valor de un atributo en particular que es base. Muy bien, pues con esto nosotros ya acabamos de ver cómo construir un objeto, cómo construir una clase y a partir de esa clase construir un objeto. ¿Cuántos objetos puedo crear? Pues todos los que yo requiera, los que necesite. ¿Vale? También estoy viendo cómo invoco, cómo utilizo mi clase para crear un objeto y cómo he asignado algunos valores por defecto en caso de que yo no tenga o no haga el pase de parámetros. Puede ser que sí tenga parámetros definidos para crear el triángulo. Si yo pongo aquí de manera directa, de manera explícita en la creación del objeto, pues entonces ahora sí estos valores van a pasar a almacenarse o asignarse más bien en los atributos del objeto que yo he creado. Por lo tanto, pues ahora los datos que se mostraban en pantalla cambian, dado que ahora sí estoy asignando directamente esos valores. Muy bien. Pues parte importante de construir, o más bien de definir clases, es también, además de definir su método constructor, pues definir algunos métodos que más bien describen el comportamiento de un objeto. En este caso, por ejemplo, estos datos de base y altura nos permiten calcular el área de un triángulo, ¿sale? De cualquier triángulo, no importa cuál. Por lo tanto, podemos definir un método que calcule el área. Para definir un método, lo único que tenemos que hacer es agregar el nombre de la función
¿vale? Como lo hacemos convencionalmente, sin anteponer la palabra function, ¿vale? Simple y sencillamente un nombre, y abrimos paréntesis, ¿sale? Pues a lo mejor para hacer un paso de parámetros. En este caso no es necesario porque yo ya tengo los dos datos que requiero, que son base y altura. Lo único que tengo que hacer es mostrar un resultado. En este caso, pues es retornar un valor. Y ese valor se calcula pues siguiendo la fórmula del área de un triángulo, ¿no? Que es base por altura. ¿Ok? Entonces, como les mencioné al inicio del video, cuando empezábamos a construir esta clase, yo no puedo, y más bien para hacer uso de los atributos o métodos de esta clase dentro de la misma clase, yo utilizo la palabra reservada this. En este caso, necesito utilizar los atributos de la clase. Bueno, pues entonces antepongo la palabra this y luego digo base, ¿vale? Y lo multiplico por la altura. ¿Okay? Ahora así he definido un método que me permite calcular el área de ¿cómo se llama? El área de un triángulo, ¿vale? Ya no pregunto por la base y por la altura de ese triángulo, porque cuando yo construí el triángulo, por defecto o se asignaron unos valores o de manera explícita yo los definí. Así que ahora lo que me queda es invocar el método para calcular el área. Pongo el nombre del objeto y a continuación el nombre del método, área. ¿Okay? No olvidemos poner aquí las llavecitas, los paréntesis para indicar que eso es un método. ¿Okay? Y mando mi punto y coma para indicar el fin de la sentencia. Ok. Pero con esto, perdón, la fórmula del área no es base por altura, me falta todavía el sobre 2, ¿no? Ahí está, sobre 2. Pero para que no haya duda, es decir, en la manera en cómo se calcula el área, vamos a utilizar aquí unos operadores de agrupamiento. Y ahora sí, lo primero que se realizará será la multiplicación de la base y la altura, y finalmente lo dividiremos entre 2. Muy bien. Entonces ahora sí ejecutamos aquí. Entonces, si nosotros hacemos las operaciones de manera manual, tendríamos que multiplicar 12 por 5, que en este caso sería 60, y finalmente dividirlo entre 2, por lo tanto nos da aquí un 30. Entonces funciona perfectamente bien nuestro método para calcular el área. Y ahora sí, nosotros vamos a agregar tantos métodos como nosotros requieramos. ¿Sale? Todo el número de métodos, el número de atributos dependen de la clase que nosotros vamos a definir. ¿Sale? También como parte pues de la programación orientada a objetos, pues sabemos que una característica importante de este paradigma es la herencia. ¿Vale? Si bien nosotros ya hemos definido una clase, atributos ¿cómo se llama? Y métodos, ¿vale? Como parte de la abstracción, pues también es importante saber que a partir de esta clase nosotros podemos definir una subclase, ¿vale? Es decir, necesitamos construir objetos que tengan tanto estos atributos o características como este comportamiento o métodos con los que ya cuenta una clase, ¿vale? Con esto nosotros evitamos reescribir nuevamente todas estas características, todos estos atributos y métodos con los que ya habíamos trabajado anteriormente. Para ello lo único que tenemos que hacer es agregar una nueva clase, ¿vale? Agregamos o utilizamos la palabra reservada class, como lo venimos haciendo, y vamos a definir un nuevo objeto, ¿vale? Un nuevo objeto, más bien una nueva clase, a partir de la cual vamos a construir objetos que sean de cierto tipo, pero que en general sean triángulos. Como bien sabemos nosotros, tenemos diferentes tipos de triángulos.
como el triángulo rectángulo, el escaleno, etcétera, etcétera. En nuestro caso vamos a definir una subclase que se va a llamar isósceles, ¿eh? Que es un tipo de triángulo que tiene estas dos características y que también se puede calcular su área, ¿vale? Como indicamos que la clase isósceles que estamos definiendo es una subclase de triángulo, pues utilizando la palabra reservada extends. Y a continuación el nombre de la clase de la cual vamos a heredar. En este caso va a ser triángulo. Muy bien, entonces ahora sí vamos a definir cuáles son los atributos y métodos de una subclase llamada isósceles que hereda de triángulo. Otra particularidad, de JavaScript es que nada más podemos definir un método constructor y no varios como nos lo permiten otros lenguajes de programación. ¿Okay? Considerar o tener en cuenta esta consideración, esta característica del lenguaje. Necesitamos agregar, ya saben, nuestro constructor. Y en nuestro constructor pues vamos a solicitar, ¿no? Algunos valores, ¿no? Los valores que por defecto requiere un triángulo, ¿sale? Como son la base y la altura. ¿Ok? Y en lugar de hacer lo que hicimos anteriormente, ¿sale? No podemos poner esto así, porque entonces lo que estamos haciendo es definir atributos para esta subclase, pero que no tienen que ver nada con la superclase o con la clase padre. Entonces, para establecer esa relación entre los atributos que provienen del triángulo o de la subclase y definir atributos propios de esta subclase, tenemos que utilizar la palabra reservada super. ¿Okay? Con super lo que nosotros estamos haciendo es invocar el constructor, ¿vale? O más bien invocar el constructor del triángulo. Y si nosotros ponemos aquí super, ¿okay? Con nosotros estamos diciendo, vamos a utilizar el constructor pero del triángulo. ¿Okay? ¿Qué es lo que necesita el constructor del triángulo? Necesita dos valores. ¿Okay? Así que por defecto yo podría dejarlo así y yo sé que los valores que se le van a asignar van a ser un 2 y un 2, o le paso los valores que yo lea con el constructor de mi subclase, es decir, ponerle aquí base y aquí altura. ¿Okay? Esta base y esta altura son los pasos, es el paso de parámetros del método constructor de mi subclase. Y podemos hacer lo mismo que hicimos aquí cuando definimos el triángulo. Puedo darle algunos valores por defecto. Y esto es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, aquí en la base vamos a ponerle que tiene 3 y de altura, por ejemplo, vamos a ponerle que tiene 10. Muy bien. Entonces, cuando yo creo un objeto de tipo isósceles, entonces estoy invocando el constructor de mi subclase, ¿vale? Por defecto tiene algunos valores, pero interiormente ese método constructor está llamando al método constructor del triángulo, ¿vale? ¿Por qué hace eso? Pues porque necesito los atributos del triángulo que se van a heredar de aquí, ¿vale? Y los va a hacer suyos el objeto de tipo isósceles que yo crea. ¿Okay? Y de esta manera también estoy asegurándome además que estoy heredando tanto atributos como métodos. Muy bien, pues ya definí ahí mi constructor de mi clase isósceles. Y ahora voy a definir un método para este tipo de triángulo. ¿Qué método voy a definir? Por ejemplo, un perímetro. ¿Okay? Ahí está el cuerpo del método y ahora lo tengo que ir llenando. Vamos a ver rápidamente así en un dibujito, en un diagrama pequeño en pantalla, pues cuál
y un dibujito para definir cómo calculamos, ¿vale?, el perímetro de un triángulo isósceles. Entonces, el triángulo isósceles tiene la característica que dos de sus lados son iguales y tiene una base, ¿no? Entonces aquí tenemos una base, ¿ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ponerle A, aquí tenemos B, ¿ok? Y para que esto sea isósceles, perdón, o para que este triángulo, perdón, sea isósceles, A tendría que ser igual a B. Entonces con eso yo tengo la certeza que esto es un triángulo isósceles. Cuando tenemos una base y dos lados, y estos dos lados son iguales. Para calcular el perímetro, ¿vale?, del triángulo, pues lo único que tengo que hacer es sumar todos sus lados, ¿no? Pero si yo sé que estos lados son iguales, pues no, simple y sencillamente con que multiplique dos veces A o dos veces B, ¿vale?, más la base, con eso obtendría el perímetro de este triángulo isósceles. Si lo queremos ver así, esta fórmula pues no aplica para todos, ¿no? Porque puede ser que tengamos ¿cómo se llama? Un triángulo, ¿cómo se dice? Puede ser que tengamos un triángulo escaleno, donde pues todos los lados son distintos, y pues ahí no puedo considerar el que multiplicamos dos veces un solo lado, ¿no? Ahí sería, por ejemplo, una suma de todos los lados porque todos son distintos. ¿Ok? Bueno, siguiendo esta premisa, entonces nosotros definimos, por ejemplo, la fórmula o una fórmula para calcular el perímetro de un triángulo de tipo isósceles. ¿Ok? Para ello, podríamos nosotros solicitar al constructor del triángulo isósceles, por ejemplo, desde aquí, pues un valor, ¿no? Ponerle lado, o le podemos poner A o B para que sigamos la misma lógica del triángulo. En realidad es lo mismo. Okay, entonces observen que aquí yo ya tengo super, es decir, estoy invocando el constructor del triángulo que tiene dos atributos, base y altura. ¿Ok? Y por otro lado, pues estoy, digamos que solicitando otro parámetro que es el lado. Y vamos a poner que su lado es igual a 12, por ejemplo. ¿Ok? Pues por defecto estoy diciendo que si no le paso parámetros, me va a crear un triángulo isósceles con estas características. ¿Ok? Y además, un atributo solamente de este triángulo en particular, que va a ser el atributo lado y que es igual a. Así que ahora cuando calcule el perímetro, lo hago de la siguiente manera. Dijimos que era multiplicar dos veces el lado, ¿vale? Pero para acceder a este valor tengo que hacer uso del dis, ¿okay? Dis.lado, ¿okay? Más, ¿quién? Más la base, ¿okay? Pero la base, como tal, esta palabrita en particular no existe acá adentro. Está también dentro de los atributos de este triángulo. Por lo tanto, tengo que poner dis.base. ¿Ok? Ahora sí, tengo dos veces el lado más la base. Y con esto he calculado el perímetro. Vamos a probarlo. Vamos a ver si es cierto. ¿Vale? Sin embargo, por ejemplo, si yo aquí invoco el método perímetro, vamos a dejar ese que estaba, área, y vamos a invocar el método perímetro. Perímetro. Ok.
No he agregado valores, por lo tanto, sigo aquí la definición de mi método. ¿Vale? Si yo lo corro, es evidente que me va a marcar un error. Y tiene lógica el error que me está marcando. Observemos que me dice, me muestra los resultados, me está mostrando los atributos y valores del triángulo T1. Luego estoy mandando a imprimir la base, que es 5. Luego estoy mandando a imprimir el área, que es 5 por 2 entre 2, que es 30. Y luego estoy diciendo, manda a imprimir el perímetro. Sin embargo, observamos que el objeto que yo acabo de crear aquí es un triángulo. Y el triángulo no tiene ningún método perímetro. Si yo quisiera utilizar un método perímetro, tendría que crear un objeto de tipo isósceles. Pues entonces vamos a hacerlo. Vamos a definir un objeto de tipo isósceles. Ese va a ser un T2. New isósceles. ¿Ok? No le paso parámetros, es decir, va a tomar los que por defecto yo le indiqué en el constructor. ¿Ok? Antes de utilizar o de mandar a escribir el perímetro, vamos a imprimir nuestro triángulo. Perdón. Para ver cuáles son los valores de los atributos con los que se creó este triángulo isósceles. Ok, entonces ahí está en consola, pues la impresión tanto de lo que ya teníamos anteriormente, que corresponde al triángulo número 1 o a T1, como al triángulo número 2 o T2, ¿sale? Pero T2 ya es un objeto de tipo isósceles, que a su vez es un objeto de tipo triángulo, ¿vale? Con la salvedad de que el triángulo isósceles, de tipo isósceles, perdón, tiene 3 atributos, ¿vale? 2 que ha heredado de, de la clase triángulo, y uno que se agregó en la definición de la clase isósceles, ¿sale? Eso está aquí, ¿sale? Y es lo que estamos observando. Ahora bien, si yo quiero calcular el área, pues lo único que tendría que hacer es mandar imprimir, ¿no? Console.log T2 es mi objeto, y por ejemplo área. Veamos si funciona. Ahí se está mostrando correctamente. Observen. Hagamos otra vez el cálculo de manera manual, de manera mental. Entonces, para calcular el área de un triángulo con base 3 y altura 10, tendría que multiplicar 3 por 10, que son 30, y dividirlo entre 2. Eso me da aquí 15. Está perfecto el cálculo, lo hace muy bien. Pero este objeto T2, que es de tipo isósceles, también tiene otro método. Y ese método se llama perímetro. ¿Okay? Así que además de heredar el método área de la superclase triángulo, voy a utilizar un método propio de esta subclase que se llama perímetro. ¿Vale? Pero este solamente lo puede utilizar un objeto de tipo isósceles y no uno de tipo triángulo. Así que hace el cálculo del perímetro, veamos si es cierto. Dice la fórmula que yo puse, que tenemos que tomar el lado, ¿sale? Y multiplicarlo por 2, sería 24, y sumarle la base, es 3, entonces 24 más 3 es 27. ¿Ok? De esta manera hemos creado una clase que a la postre se convirtió en una superclase, ¿sale? Que hereda algunos atributos, o más bien que hereda todos sus atributos y métodos a las subclases, ¿sale? En este caso, una de esas subclases es isósceles, que es un tipo de triángulo.
¿ok? Que puedo utilizar los atributos de la superclase, pero además yo puedo agregar propios, es decir, atributos propios de esta subclase, ¿vale? Y además también puedo agregar otros métodos, además de los que heredó de triángulo, ¿vale? Con esto yo voy, digamos que resolviendo particularidades de los objetos, en este caso de tipo isósceles, que aunque tiene base y altura y puede calcularse el área, no puede calcularse de la misma manera el perímetro para todos los triángulos, ¿vale? Muy bien, bueno, pues con este ejemplo espero que haya quedado claro cómo crear las clases, cómo aplicar la abstracción, cómo aplicar la herencia, cómo crear objetos y cómo invocarlos, cómo utilizarlos. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan buen día.